Bien, jóvenes, ahora pasamos a hablar de las formas o modos de venta del guano durante la prosperidad falaz. Fueron cuatro formas de venta del guano las que funcionaron en este periodo. Primero fue el arrendamiento, la venta directa, la consignación y el monopolio. Voy a pasar a explicar cada una de ellas. El arrendamiento. El arrendamiento consiste, ¿sí? Primero hay que recordar que fue la primera forma de venta del guano. Recuerden ya, la primera forma de venta del guano es el arrendamiento. ¿En qué consiste? Consiste en el alquiler de las islas de Chincha. Recuerdan que las islas de Chincha era el principal yacimiento de guano en el Perú. ¿En qué consistía entonces el arrendamiento? El Estado peruano, ¿sí? El Estado peruano alquilaba estas islas de Chincha a un empresario particular, ¿sí? A un arrendatario que viene, ya se encargaba de explotar el guano y venderlo pues al mundo, ¿sí? Entonces, la primera forma de venta consiste en el arrendamiento, en el alquiler de las islas de Chincha. Y el primer arrendatario, y único en realidad, fue Francisco Quirós, un comerciante, un político también, de, nacido en Cerro de Pasco, ¿ya? Por eso que se le llama a este primer contrato que firma el Estado peruano con el arrendamiento, fue con Quirós, por eso se le llama también arrendamiento Quirós. Luego fue la venta directa, que como su mismo nombre lo dice, el Estado peruano vendía, ¿ya? Vendía el guano directamente a los compradores europeos, ¿sí? Entonces, la venta directa, como su mismo nombre lo dice, el Estado ya no alquilaba, sino el Estado vendía directamente el guano a los compradores internacionales, ¿sí? De ahí viene el nombre de venta directa. La consignación. La consignación que fue la forma de venta o el modo de venta que por más tiempo permaneció, ¿sí? Casi 12 años. La consignación consiste en un acuerdo entre el Estado peruano, ¿sí? El propietario del guano, ¿sí? El Estado peruano, con un empresario particular, el cual puede ser extranjero o puede ser nacional, ¿sí? Este empresario peruano o esta empresa privada, ya sea internacional o nacional, viene a convertirse en el consignatario, ¿sí? Es el consignatario el que se va a encargar de todo el negocio del guano, es el que va a explotar el guano, el que va, por ejemplo, el consignatario es el que va a pagar, ¿ya? A los obreros, a los chinos culís, por ejemplo, que explotaban el guano o que extraían el guano de las islas. El consignatario también va a pagar el transporte de ese guano, ¿ya? Desde acá, desde el Perú hasta Europa. Y es el que finalmente va a buscar compradores y el que lo va a vender, ¿sí? Eh, Esto, ¿sí? A cambio de que el Estado peruano ganaba un porcentaje entre el 80 y 90% de las ganancias. Y ese 10 a 20% de las ganancias iba para el consignatario. Resumen, entonces, la consignación consiste en un acuerdo entre el Estado peruano y una empresa particular, ya sea nacional o extranjera. Esta empresa particular pasa a llamarse el consignatario, que va a funcionar como una especie de intermediario entre el Estado peruano y el mercado o los compradores internacionales. El intermediario era esta empresa consignataria, la cual se va a encargar de todo el negocio del guano. Extrae el guano de las islas, transporta el guano desde las islas de Chincha a los puertos y a otras partes del mundo, y es la que va a vender, la que va a buscar compradores y la que va a vender el guano finalmente en el mundo. De eso en eso consiste la consignación.
La otra forma de venta y la última forma de venta del guano se llama monopolio. Su mismo nombre lo dice. Consiste en que el Estado peruano firma un contrato con una empresa, ya particular también, que se convierte en empresa monopólica del guano, ¿sí? La que se va a encargar del negocio del guano, ¿sí? Pero la diferencia es que en una consignación, ya en este modo de venta de la consignación, el consignatario tenía que buscar primero los compradores en Europa, en el mercado internacional, y luego de buscar los compradores, le pagaba una cantidad de dinero al Estado peruano, las ganancias. En cambio, el monopolio no. En el monopolio, rápidamente la empresa que firmaba el contrato con el Estado peruano para explotar el guano, ¿sí? Inmediatamente le pagaba ya al Estado peruano. Inmediatamente. Acá demoraban todavía, ¿sí? Aquí inmediatamente se le pagaba al Estado peruano por el guano, ¿sí? Bien, entonces, el arrendamiento, resumen, ¿no? Arrendamiento, alquiler de las islas de Chincha, la primera forma de venta del guano. La venta directa, su mismo nombre lo dice, aquí el Estado no alquilaba nada, aquí el Estado vendía directamente a los compradores internacionales. La consignación consiste en un acuerdo entre una empresa, entre el Estado peruano y una empresa particular. Esta se encargaba de todo lo que es el negocio del guano, todo, todo. Lo vendía al mercado internacional y el Estado peruano ganaba un buen porcentaje. El monopolio consiste en que el Estado peruano le entregue todo, absolutamente todo todo el guano a una empresa también particular. Pero esta empresa pagaba inmediatamente al Estado peruano. A eso se llama monopolio. ¿Sí? Muy bien, la entrega absoluta del guano. Ahora, vamos a hablar de las características políticas de este periodo. La era del guano fue un periodo de estabilidad política, donde, donde se va a lograr ya cierta calma. No van a haber tantos golpes de Estado. Ojo, estoy diciendo que no van a haber tantos golpes de Estado, pero sí van a haber, ¿ya? Pero no como en años anteriores a la era del guano. ¿Te acuerdas de la anarquía militar? Hubieron 7 o 6 golpes de Estado, ¿verdad? ¿Sí? En este periodo no van a haber tantos golpes de Estado. Por eso se habla de un periodo de estabilidad política. Recuerda, el presidente más importante de la era del guano es Ramón Castilla. Otra característica política es la marginación o la exclusión de la mayoría de la población peruana originaria de las decisiones políticas del país. En otras palabras, los indígenas, ¿sí? Los indígenas no tenían participación política en el país, no tenían ni voz ni voto. Es decir, no podían elegir ni ser elegidos como políticos ni representación política en el Perú. ¿Ya? Bien. Otra característica política es que el Perú asume la defensa militar de Latinoamérica. Debido a la era del guano, a los ingresos que trajo la venta del guano, el Perú, jóvenes, ya reforzó su aparato militar. En otras palabras, compramos buques de guerra y nos armamos mejor, ¿sí? Entonces, el Perú asume la defensa de Latinoamérica. El Perú tenía se convertía así en una potencia militar en América al menos. Y sacó cara, el Perú defendió, protegió a los países más vulnerables como por ejemplo Ecuador, Bolivia, Colombia, ¿no? ¿Sí? También en Centroamérica, de los intereses que tenían monarquías extranjeras, específicamente europeas como Austria o España, ¿ya? Que querían nuevamente colonizar estos países pequeños de América Central o de América del Sur. ¿Quién defendió estos países? El Perú. Por eso se habla de que el Perú asume la defensa de Latinoamérica. Otra característica, vamos a pasar ahora a las características sociales. La población peruana era de casi 2 millones de habitantes, un millón, más de 1,5 millones específicamente.
Como podemos ver en esta pirámide social, recuerda, la gran mayoría de la población peruana era el sector indígena, ¿sí? También tenemos criollos, pero eran pocos, como puedes ver, y están en la cúspide, arriba de la pirámide social, ¿no? Porque ellos tenían riquezas, ¿sí? Eh, y en la parte más baja de la pirámide tenemos a los esclavos. Todavía había presencia de esclavos africanos en el, o bueno, descendiente de africanos en el Perú, ¿sí? Otra característica social es que se promueve la migración extranjera al Perú. El presidente Castilla promueve la llegada de chinos y el presidente Chenique la llegada de europeos, específicamente de alemanes y austriacos. Ya vamos a ver en sus respectivas clases por qué. Esto es más que todo una clase introductoria. Debate político e ideológico en la era del guano. Nuevamente, tenemos a los conservadores y a los liberales. ¿Qué planteaban los conservadores? Ellos planteaban lo que se conoce como la doctrina de la soberanía de la inteligencia. Es decir, según ellos, los únicos que tenían que deberían de tener participación política en el Perú eran los criollos, ¿sí? Lo que ellos llamaban la aristocracia del saber. ¿Por qué lo llamaban soberanía de la inteligencia? Porque ellos tenían derecho a la educación, ¿sí? Los criollos tenían derecho a la educación y por eso, según ellos, el poder debe estar en manos de los criollos, de los más capaces, de la aristocracia del saber. No puede estar el poder en manos de los indígenas porque ellos son analfabetos, son ignorantes. Así decían los conservadores, ¿sí? Por ello es que ellos decían lo siguiente, ¿no? Hay quienes están destinados a mandar, o sea, los criollos, y quienes están destinados a obedecer, los indígenas, según los conservadores, ¿no? El centro de formación de los conservadores era el Convictorio San Carlos, lo que actualmente es la casona de la Universidad San Marcos. El diario donde los conservadores difundían sus ideas, sus artículos, era el diario El Comercio, sí, el mismo que existe hasta la actualidad. ¿Qué planteaban los liberales? Todo lo contrario. Los liberales decían o planteaban la doctrina de la soberanía popular, es decir, como su mismo nombre lo dice, todo el pueblo peruano tiene derecho a la participación política, tiene derecho a elegir y a ser elegido, ¿sí? En otras palabras, según los liberales, los indígenas también deberían de votar en el país y deberían de ser elegidos como representantes políticos en el Perú. ¿Sí? El poder debe estar o debe recaer en manos de todos los peruanos. El pueblo tiene derecho a tomar decisiones políticas. Así decían los liberales. El centro de formación de los liberales fue el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, que lo hemos visto ya, queda en el centro de Lima, ¿no? En la avenida Alfonso Ugarte. El diario que difundió las ideas de los liberales fue el diario El Correo Peruano. No vayas a pensar que es el mismo diario Correo que existe en la actualidad, no. Era otro diario que se llamaba el Correo Peruano. Bien jóvenes, para terminar, recuerda que el geógrafo y explorador alemán llamado Alexander von Humboldt llegó en el siglo XIX al Perú, a inicios de los años 1800. Aparte de estudiar la corriente marina y el pingüino que deben su nombre de Humboldt, también estudió el guano. Y como ya lo mencioné, él llevó estas muestras de guano a los laboratorios científicos en Europa. Y gracias a Humboldt es que los europeos supieron de que el guano era un gran fertilizante y vinieron hasta acá a América a comprarle el guano al Perú y eso generó muchas ganancias para el Estado peruano, pero que lamentablemente, como lo dice Jorge Basadre, ya no se transformó en en una potencia el Perú, ¿no? No se supo aprovechar, terminó más bien en una crisis económica. Bien jóvenes, espero me hayan entendido. Muchas gracias.